Mi saludo emocionado, compañeras y compañeros. Me llena de profunda emoción ver esta plaza repleta del gran movimiento campesino colombiano, de los habitantes de Sincelejo, esta ciudad que quiero tanto. He venido aquí a Sincelejo, queridas compañeras y queridos compañeros, a saludar en primer lugar al gran movimiento campesino colombiano. Y a presentar mi séptima propuesta programática, que he llamado la Revolución Agraria. Saludo con afecto a la ciudad de Sincelejo, a sus habitantes, un lugar que es entrañable para mí, pues aquí nació mi madre, la periodista y dirigente política Gira Castro, y de aquí proviene parte de mi estirpe familiar. Buena parte de la historia de nuestro país, compañeras y compañeros, ha estado enmarcada en la lucha por la tierra. Desde la colonia, esta ha sido una disputa constante. A lo largo del siglo XIX y del siglo XX se sucedieron múltiples intentos de reforma y contrarreforma agraria. Por un lado, ustedes, las y los campesinos, quienes han trabajado la tierra y buscado desarrollar una economía para el bien del país. Por otro lado, los poderes terratenientes y latifundistas que han buscado acaparar extensas zonas del país con fines improductivos. El campesinado del Caribe y en particular los procesos en Sucre, Córdoba y Bolívar han sido núcleos prioritarios de estas transformaciones. Aquí el movimiento ha resurgido con fuerza una y otra vez, reactivando, por ejemplo, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC y organizando a miles de personas. Recordamos hoy figuras como Apolinar Díaz Callejas, ministro de Agricultura y primer gobernador de Sucre, un liberal de izquierda que en 1948 fue parte de la Junta Popular que tomó el poder en la ciudad de Barrancabermeja durante 10 días. Cuando el gobierno de Misael Pastrana intentó frenar la reforma agraria impulsada por la Ley Primera de 1968. Se retiren un poco para que pueda ver la gente el discurso. Voy a pedir el favor. Gracias, les voy a pedir que se retiren un poco. Gracias. Decía, gracias. Decía, cuando el gobierno de Misael Pastrana intentó frenar la reforma agraria impulsada por la Ley Primera de 1968, la ANUC protagonizó la más grande movilización campesina por la tierra en la historia de Colombia. La ANUC tuvo en Sincelejo uno de sus epicentros, celebró congresos, organizó paros cívicos y tomas de tierra marcando profundamente la historia agraria del Caribe colombiano. Y cada vez que se ha intentado revertir los logros del campesinado, las contrarreformas han venido acompañadas de violencia y sangre. El Pacto de Chicoral en 1972, promovido por el Partido Conservador y respaldado por sectores liberales,
reemplazó la reforma agraria por una política de colonización violenta. Esta decisión no solo destruyó el sueño de justicia rural, sino que agudizó el conflicto, provocó desplazamientos y arrasó con bosques y ecosistemas. La Ley 160 de 1994 reactivó tímidamente la adquisición de tierras, pero el gobierno de Andrés Pastrana volvió a frenar el proceso. Luego, bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, se intentó legalizar el despojo de más de 6 millones de hectáreas arrebatadas al campesinado por los paramilitares y la parapolítica a través de masacres, desapariciones y desplazamientos forzados. Esa tierra fue luego vendida mediante testaferros a grandes empresas y a una nueva clase de terratenientes, muchos ligados al narcotráfico. Hoy podemos decir que el presidente Gustavo Petro Urrego y el gobierno del Pacto Histórico no solo han retomado el camino de la reforma agraria, sino que la han puesto en el centro del programa político nacional. ¡Viva Gustavo Petro! ¡Viva! Somos el primer gobierno de la historia reciente del país que ha dado inicio a un proceso real de redistribución y formalización de tierras a gran escala, sin derramar sangre, sin violencia, cumpliendo con lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016. Avance que se resisten a aceptar y reconocer no solo la oposición, sino incluso algunos de nuestros aliados. Quiero afirmarlo con todas sus letras. Avanzamos hacia la meta de convertir a Colombia en una gran potencia mundial agroalimentaria. Gracias a este trabajo, hoy ya están disponibles 700,000 hectáreas para la reforma agraria y alcanzaremos el 1.000.000 de hectáreas antes de terminar el gobierno. Esto sienta las bases para que el próximo periodo avancemos hacia la revolución agraria. Hoy, compañeras y compañeros, debemos impedir que regrese la extrema derecha uribista, cuyo proyecto es revertir los avances logrados. No podemos volver al pasado. En las elecciones que vienen en el 2026 y desde ya en la consulta del Pacto Histórico del próximo 26 de octubre, debemos defender la reforma agraria. Yo represento esa opción, ese compromiso, defender y profundizar lo que hemos logrado y construido. No les quepa duda, defenderé las conquistas del movimiento campesino y del gobierno del Pacto Histórico en mi gobierno. Presidente, se vive, se siente, Iván presidente, se vive, se siente, Iván presidente, se vive, se siente, Iván presidente. Se vive, se siente, Iván presidente, se vive, se siente, Iván presidente. Gracias. Estos procesos de concentración de tierra han sido a costa de crímenes de lesa humanidad contra el campesinado. Hoy, de 10 millones de víctimas que están en el Registro Único Nacional, de cada 10 víctimas en Colombia, 6 son de origen campesino. Las mujeres
han sufrido la peor parte de esa violencia, pero también las niñas, los niños y la juventud campesina. Masacres, desplazamientos, asesinato del liderazgo campesino y de los presidentes de las juntas de acción comunal en veredas y corregimientos han hecho parte de esos crímenes que se han cometido por parte del Estado, los paramilitares y también los grupos guerrilleros. Por eso el campesinado colombiano ha tenido que emigrar al borde de la frontera agropecuaria, a las laderas de cordilleras y terrenos bajos de nuestros valles. Incluso allí en las sabanas y playones inundables fueron bajando las obras de desecamiento y las cercas que han impedido que los campesinos pescadores siembren y pesquen para subsistir. Como sabemos, eso ha llevado a una estructura del mundo rural monstruosamente desigual. Mientras el 10% de los más ricos sigue poseyendo el 81% de las tierras cultivables, el 90% de los propietarios solo tienen para su aprovechamiento el 19% de la superficie rural. Debemos acabar con esa desigualdad vergonzosa. Esta es una de las mayores causas de la pobreza y de la desigualdad en el campo y en las zonas urbanas periféricas, donde van a dar las familias campesinas desplazadas. Asimismo, es la causa de un sistema de abastecimiento altamente concentrado y que encarece los alimentos en las ciudades. Por estas razones, la revolución agraria es una cuestión de justicia social y económica. La justicia económica empieza por reconocer el valor del trabajo de ustedes, los campesinos y campesinas de Colombia. Implica proteger la tierra, su riqueza, como un activo estratégico de la nación, base esencial para la producción de los alimentos y materias primas. Este camino ofrece alternativas reales frente a las economías ilícitas, frente al narcotráfico, frente a la minería ilegal del oro. La reforma agraria no es solo una política rural, es una estrategia integral para transformar las economías ilegales en economías productivas, legales y sostenibles. Donde antes hubo cultivos ilícitos, en mi gobierno habrá alimentos. Donde hubo exclusión, habrá justicia económica. Ese es un compromiso, la segunda fase del cambio que estamos proponiendo. Se vive, se siente, Iván presidente. Se vive, se siente, Iván es presidente. Se vive, se siente, Iván es presidente. Compañeras y compañeros campesinos y habitantes de Sincelejo, hoy estamos ante una oportunidad histórica, la posibilidad real de ampliar y profundizar la reforma agraria y convertirla en una verdadera revolución agraria. ¿Qué entiendo por eso? No es una revolución contra nadie, no es una guerra, ni se levanta contra un enemigo. Es una revolución pacífica, pero enérgica y afirmativa a favor del campesinado colombiano. Una revolución pacífica que se construye con la organización y la movilización, con la firme decisión del gobierno nuestro, del nuevo gobierno nuestro que yo quiero presidir. Una revolución que no empuñará armas, sino siembra semillas, que no reparte balas, sino tierra y esperanza, que no cultiva odio, sino pan y justicia. Estos son los 7 elementos
que propongo como parte de esa revolución. Primero, Iván, amigo, el pueblo está contigo. Iván, amigo, el pueblo está contigo. Iván, amigo, el pueblo está contigo. ahí va el primero de ellos. Protección y reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Uno de los avances más importantes de este gobierno ha sido el impulso al reconocimiento del campesinado como sujeto constitucional de derechos. Esto significa de manera concreta derecho a la vida y a la protección integral de las lideresas y líderes campesinos que han sido históricamente perseguidos por defender su tierra y su comunidad. Derecho a la verdad, la justicia y la reparación como víctimas del conflicto armado y del despojo. Derecho a la restitución de la tierra. Derecho a un trabajo rural digno, con condiciones laborales justas, pensión y condiciones estables en el trabajo. Derecho a participar en la política, a ser escuchados y tomar decisiones. No es aceptable que para ejercer el derecho al voto, el campesino y la campesina deban recorrer largas distancias hasta una mesa de votación. Eso no lo podemos seguir tolerando. Hay que darle a la población campesina el mismo derecho de participación electoral que tienen todos los demás colombianos. ¡Bravo! Así es. Derecho a ser protagonistas en la transformación del país, porque, y que se escuche bien, sin el campesinado, Colombia no tendría alimentos ni vida. Derecho de las mujeres y de la juventud campesinas a una vida digna y en igualdad plena de condiciones de vida. El Estado y la sociedad deben saldar la deuda histórica que tienen con las mujeres y con la juventud campesina y actuar de la mano con ellas, con las mujeres y con los jóvenes. Por eso, la primera medida, repito, de la revolución agraria debe ser la protección integral del campesinado, de su vida, de su dignidad, de su trabajo y de su aporte esencial a la nación. Sin justicia para el campo, no habrá justicia para Colombia en el futuro. El cambio se queda, mi voto es para Cepeda. Segundo. El cambio se queda, mi voto es para Cepeda. El cambio se queda. Mi voto es por Cepeda. Segundo elemento, vamos a continuar con la redistribución, la restitución y la recuperación de tierras y activos productivos. La democratización de la estructura agraria es esencial para construir una sociedad más justa, igualitaria y productiva. Exactamente. Ya dijimos protección de la vida del liderazgo campesino. Por eso continuaremos y profundizaremos la reforma agraria que ha venido avanzando el gobierno con 3 ejes fundamentales. Redistribuir tierras fértiles que hoy están altamente concentradas y subutilizadas. Todavía hay mucha tierra que debemos repartirle a los campesinos de Colombia. Restituir las tierras despojadas a comunidades campesinas víctimas de la violencia y del abandono estatal. Recuperar y poner al servicio del pueblo activos productivos estratégicos para fortalecer la economía rural. Esa transformación no se limita a la tierra, también implica facilitar el acceso a recursos productivos, tecnologías
infraestructura, crédito, óigase bien, crédito, indispensables para el desarrollo del campo y la producción agropecuaria. Esto para obtener además verdadera soberanía alimentaria en el país. Tercer elemento. Ya vamos, seguro agrícola. Ahí vamos para allá. Recuperar y fortalecer la institucionalidad agraria. Debemos recuperar lo que nos han arrebatado, la institucionalidad agraria. Ustedes saben lo que significa no tener instituciones en el territorio que acompañen al campesino, el abandono, la soledad, la desprotección frente a las plagas, los precios injustos o los intermediarios abusivos. Queremos reconstruir esas instituciones para que cada campesino y campesina tenga un Estado que lo proteja, que garantice crédito, asistencia técnica y precios justos para el maíz, el arroz, la leche, la papa o el café. Vamos a consolidar en todos sus niveles la institucionalidad agraria existente y expandirla a todo el territorio nacional. Para ello daré un nuevo impulso a: llevaremos las instituciones agrarias a las regiones y al campo. Fortaleceremos el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, la Convención Nacional Campesina, las instancias de concertación del movimiento agrario, las zonas de reserva campesina y otras territorialidades. Es decir, aumentaremos significativamente la participación del campesinado en el gobierno. No, gracias. No quiere. Así estoy bien. Desarrollaremos la justicia agraria y rural. Llamaremos a que el Congreso de la República termine el proceso de creación y puesta en funcionamiento de esta jurisdicción como mecanismo para resolver los conflictos de tierras. Cuarto, crearemos un programa nacional de bienes y servicios. No se trata, ya lo dijimos, solo de tierra. Se trata también de la vida cotidiana de la gente. Sabemos que en muchas veredas todavía falta agua potable, electricidad, caminos dignos. No puede haber paz mientras un niño camine kilómetros para llegar a una escuela o mientras una familia campesina pase la noche a oscuras. Por eso proponemos un programa nacional de bienes, servicios rurales, agua limpia, energía eléctrica, Plan Nacional de Construcción de Vías Terciarias para que vivir en el campo no sea sinónimo de carencia, sino de dignidad y bienestar, como debe ser. Quinto, crearemos comercio justo para la producción campesina. Queremos también que la producción campesina tenga futuro. Allá el señor del seguro. Sembrar no basta. Hay que cosechar y vender sin que el precio lo decidan otros. ¡Bravo, presidente! Por eso construiremos redes de acopio, cuartos fríos, secaderos y plantas de transformación en las regiones, administrados por las juntas de acción comunal y asociaciones campesinas. Porque no queremos que el campesino venda barato en la plaza, mientras en la ciudad el consumidor paga caro.
Queremos justicia de la semilla a la mesa de todos los colombianos y colombianas. Sexto, recuperaremos las cadenas productivas estratégicas. Vamos a rescatar lo nuestro. ¿Se acuerdan cuando el algodón florecía en Córdoba y Cesar? Cuando la yuca era el motor de vida en la costa Caribe. Esas riquezas se perdieron con la apertura económica. Pero ahora decimos, vamos a recuperar esas cadenas productivas estratégicas. El algodón, la yuca, el cacao, el café volverán a ser la base de la prosperidad regional para que la tierra de cada región vuelva a dar riqueza a su gente. Y no se trata, óigase bien, de basarnos en la nostalgia para que no digan que somos unos nostálgicos simplemente, ni en el recuerdo de lo que fue, sino de volver a generar prosperidad campesina con condiciones modernas, con justicia productiva para todos y todas. Séptimo y último, Programa Nacional de Pesca y Piscicultura. Iván, amigo, el pueblo está contigo. Iván, amigo, el pueblo está contigo. Iván, amigo, el pueblo está contigo. Miles de familias viven de la pesca artesanal en Colombia. Esas familias también son parte de esta revolución. Con un programa nacional de pesca y piscicultura, queremos que esas comunidades tengan tecnología y acceso a mercados. Estos 7 elementos, compañeras y compañeros de la revolución agraria, deben contribuir a la creación de la red de abastecimiento y comercialización alimentaria del país. Sabemos que el hambre es la mayor injusticia en un país con tanta tierra fértil como Colombia. Por eso construiremos una red de abastecimiento y comercialización alimentaria que conecte al campo con las ciudades para que el campesino venda a buen precio y el pobre en la ciudad compre barato, porque la revolución agraria también es una revolución contra el hambre. Bueno, ya vamos terminando con este calor. Campesinas y campesinos, compañeras y compañeros, ustedes son la raíz que sostiene este país. Sin campesinado, con tierra, no habrá futuro para Colombia y con tierra productiva. ¡Bravo! Hoy las y los invito a que triunfemos en las elecciones de 2026 con nuestro programa de reforma agraria fortalecido y ampliado a una revolución agraria. Como lo he dicho, esta es una revolución pacífica del pueblo, una revolución de semillas y no de armas que provocan heridas o muerte, una revolución que se hace en democracia como una siembra colectiva, una minga de esperanza. Gracias. Y desde aquí, para que se entienda claro que no es contra nadie, le enviamos un mensaje a los gremios de la producción agropecuaria, a los ganaderos, a los grandes terratenientes, a que hagamos un verdadero diálogo nacional, porque la revolución agraria a todos nos puede beneficiar y con todos podemos. La paz verdadera de Colombia solo germinará cuando el campo sea justo, cuando ustedes puedan vivir con dignidad y cuando se reconozca que sin campesinos no hay patria, porque sin tierra justa no hay libertad
y sin paz en el campo no habrá nunca paz en Colombia. Para triunfar en el 2026 es imperativo, esto lo digo compañeras y compañeros, importante mensaje, que el próximo 26 de octubre voten por la propuesta de la Revolución Agraria. Los invito a votar por mí en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre. Iván, amigo, el pueblo está contigo. Iván, amigo, el pueblo está contigo. Vamos a sembrar juntos la semilla de la dignidad y de la paz. Vamos a construir juntos y juntas la revolución agraria. ¡Que viva Colombia y que vivan sus campesinos, compañeros y compañeros! Muchas gracias. Iván, amigo.